Muy buenos días, Michoacán, México, planeta Tierra. Un saludo hasta Puerto Rico, Haití, República Dominicana y sobre todo nuestros paisanos en los Estados Unidos, a Elvira Arellano, ahí en Chicago, que están organizando una gran manifestación para el próximo 1 de mayo para pedir una reforma migratoria para todos los migrantes latinos que van a trabajar y a engrandecer a esa potencia económica y militar. Hoy, 8 de abril, vamos a iniciar nuestra edición número 32 de su programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política en Michoacán, de la Red Nacional de Círculos de Estudio en Michoacán también y de las escuelas de formación política municipales aquí en el territorio michoacano. Hoy, 8 de abril, es una efeméride muy importante, pero de 1827. Ha nacido el que va a ser el padre de la patria de Puerto Rico, o el Borinquen. Y precisamente para conmemorar, para festejar, para celebrar este aniversario del nacimiento del padre de la patria de Puerto Rico, nos ha hecho el honor de visitar la bella ciudad de Morelia el excelentísimo señor embajador del Estado Nacional del Borinquen, el doctor Ramón O'Neill Santos. Bienvenido, doctor y señor embajador. Gracias, Raúl Esca, por la invitación. Y también tenemos la agradable visita de un colega de la radio televisión taína, uno de los productores, una de las personas claves para que este programa de radio y televisión que circulan allá en Puerto Rico y en México, hoy esté con nosotros aquí en Morelia. Caruqui. Muchas gracias, Raúl. Gracias en por realidad la invitación. Se llama Enrique Hernández Carrasco. Pero todo el mundo en el medio artístico y radiofónico lo conocen como Caruqui. Caruqui, sí, así es. Pues son bienvenidos, Ramón, Caruqui. Tenemos noticias de que hoy vinieron a Morelia a conmemorar, a celebrar, a festejar el nacimiento de Ramón Emeterio Betances, padre de la patria de Puerto Rico, del Borinquen, y estuvieron en el hermoso Centro Cultural Universitario, donde está resguardo el único busto al padre de la patria de Puerto Rico, aquí en el Centro Cultural Universitario. Vienen a ser el aniversario 195. 195. 195, ya a unos años del bicentenario del nacimiento del padre de la patria de Puerto Rico. Y bueno, Ramón, pues cuéntanos qué pasó en ese aniversario. Bueno, lo que sucede fue que nos invitaron a participar en un tipo de homenaje al padre de la patria de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances Alacán. Asistieron distinguidas personas, diputadas federales, dirigentes sindicales como el maestro Juan Pérez Medina de la CUT, venerables hermanos y hermanas masones. ¿Por qué? Porque vinieron a reivindicar, a darle reconocimiento a Betances, que también era un ilustre masón, o que fue un ilustre masón, como lo fue Bolívar, como lo fue Benito Juárez, como lo fue el Tata Lázaro Cárdenas de Río. Y Betances tiene una presencia que rebasó los lindes territoriales de Puerto Rico. Tuvo que ver Betances con evitar, estamos hablando en la segunda mitad del siglo XIX, evitar que un dictador
dominicano y otro dictador en Haití vendieran ambas repúblicas a los Estados Unidos de América. Es un ejemplo, ¿verdad?, de su aportación a la sobrevivencia de dos soberanías, de dos repúblicas recién fundadas. Y también trabajó hasta la muerte por la libertad e independencia de Cuba y de Puerto Rico. Y desde su juventud, pues él, vamos a decir, echó la carne al carbón con los pobres del mundo. Porque él es el único latinoamericano y caribeño que participó en la Revolución de 1848 en París, Francia. Él estuvo en las barricadas de París. Eso tuvo una gran repercusión en toda Europa, ese derrocamiento de una monarquía absolutista. Ahí comenzó él. 50 años después él muere en el 1898, y en víspera del morir dijo que todo había comenzado en Francia. Fue conocido como el doctor de los pobres, porque él estudió medicina en París, vino a Puerto Rico y lo mismo atendía a blancos hacendados de la caña y del café y blancos de la administración colonial española que a los negros esclavos, porque todavía en aquel entonces había esclavitud. En América habían en 3 lugares: Cuba, Puerto Rico y Brasil. Entonces, ¿y el sur de Estados Unidos? Y el sur de Estados Unidos, no, ya déjame ubicarme mentalmente. En el sur de Estados Unidos, sí, hasta la guerra de secesión. Hasta la guerra de secesión. Que eso es un mito, porque la guerra, lo dice, guerra de secesión. Abraham Lincoln le escribió te digo esto porque aclarar mito, ¿no? Abraham Lincoln, que era el presidente de los unionistas, le contestó a un senador norteamericano sobre la cuestión de la esclavitud. Y él le dijo a este senador o congresista: a mí lo que me interesa es la unión. Incluidos los esclavos. Dijo, la unión, a ver, con esclavo, sin esclavo, pero a mí lo que me interesa es la unión. Esa fue la verdadera razón de la pelea. Te escucho. De acuerdo, doctor Ramón y Karuki. Bueno, para que nuestro auditorio, sobre todo en Estados Unidos, donde debe haber miles de puertorriqueños, millones, cientos de miles o millones de puertorriqueños, como hay millones de latinos y mexicanos, 5 millones de michoacanos, ahí se encuentran. Aquí nuestro compañero Héctor del partido, su cuñado es puertorriqueño. Digo, para que veamos qué chiquito es el planeta para los latinoamericanos. Pero vamos a seguir hablando de esta actividad tan importante que pues debió haber causado conmoción en la Universidad Michoacana. Que sepa la Universidad Michoacana que el único lugar de México donde hay un busto al padre de la patria de Puerto Rico está en la Universidad Michoacana. Así es. ¿Por qué razón, Ramón, está ahí un busto a Betances, a Lacan? Bueno, fíjate que todo esto comenzó 20 años atrás. Porque nosotros inicialmente conocimos a Oliverio Esquivel en la Universidad Obrera de México. Que aquí anda presente, por cierto. Sí, por ahí anda. Entonces, buen tipo, por cierto, ¿eh? Entonces, trajimos a un doctor en historia, a un doctorante en historia en ese momento, que estaba haciendo una investigación sobre el tráfico de armas que la República de México, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, le hizo a los republicanos españoles. Y nos conocimos, entonces congeniamos, teníamos ideas muy parecidas. Y vimos que aquí en el centro cultural, en el patio central, si mal no me acuerdo, había un busto de Martí, o hay un busto de Martí. El otro era, creo que el Che Guevara. Entonces, pues nos pusimos a hablar
Y Oliverio fue el de la idea que dijo, oye, ¿por qué no convertimos en este patio en el patio de los próceres de América Latina? En aquel ayer también yo ayudé a que viniese aquí el doctor Lino Martínez Salazar. Yo creo que tú te recuerdas de eso. De Venezuela, el De embajador. Venezuela, el primer embajador que mandó el gobierno de Chávez aquí. Entonces, pues había una efervescencia, la cuestión bolivariana, un reencuentro con la historia. Obviamente con Bolívar estuvo vinculado Guadalupe Victoria, y Haití, todo ese proceso del siglo XIX emancipador. Y decidimos inicialmente develar un pequeño busto de don Pedro Albizu Campos, que es el sucesor político, histórico y militar de Betances en el siglo XX. Entonces tenemos dos bustos. Dos bustos. A dos padres de la patria o próceres de la independencia, claro, en Puerto Rico. Ramón Emeterio Betances Alacán. Y Pedro Albizu Campos. Y don Pedro Albizu Campos. Entonces se quedó pendiente un desarrollo de ese proceso porque ya estaba Martí, estaba Che Guevara, estaba Zapata, entonces ya estaban dos boricuas y se quedó inconcluso Bolívar de Venezuela y se quedó también inconcluso de velar un busto de el general Francisco Pancho Villa. Muy bien. Y doctor, por ahí teníamos el proyecto de que en vez de que estuviera en el centro, pues hay unos caminos dentro de Ceú y en tales lugares ir poniendo bustos y reivindicando desde México toda una gesta libertaria del siglo XIX, donde México tuvo una participación bien importante. Por supuesto. Ok. Bien, interesantísimo, Karuki. Vamos a ver la importancia de este acto. Es un acto pequeño por las restricciones sanitarias, por las secuelas de la pandemia, por las normas que tiene nuestra Universidad Michoacana, pero muy representativo. Eso sí. Me están informando que estuvo nada menos que la diputada federal Alma Griselda. Así es. Que ya solo por el hecho de ser diputada es importante, porque claro, representa al Congreso de la Unión. Pero más allá de eso, la comisión que ella tiene de enlace con los pueblos, porque se acaba de formar esa comisión con Jamaica. Así la es. semana pasada o hace unos días. Estaba, según me han informado, la directora de la Facultad de Historia, que es la doctora María Teresa Cortés Zavala, que tiene 4 libros dedicados a Puerto Rico. De hecho, su tesis doctoral es sobre Puerto Rico. Y sabe mucho. Y sabe mucho de Puerto Rico y va constantemente a Puerto Rico en este equipo interdisciplinario entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Michoacana. La regidora de Morelia, sí, capital de Michoacán, Paulina Munguía, que les mandamos un gran saludo. Dirigentes sindicales. Pero lo que más me llama la atención es de que hayan estado las logias masónicas, con el atuendo, no sé cómo le llaman ustedes, sí, los masones. Entonces, muy importante. Yo acabo de ver la foto que me han enviado aquí. Gracias, Karuki, por las fotos que me enviaste. Pero es impresionante ver 3 representantes de logias masónicas, o como ustedes le llaman, venerables, maestros, etcétera, que estuvieran presentes. Eso me llama la atención. Yo no lo he visto nunca en mi vida. Que se hayan presentado a un acto cívico en la Universidad Michoacana y que hayan hecho la guardia de honor al padre de la patria de Puerto Rico. Lo que pasa es que la masonería tiene su estilo de trabajar. Y uno de sus estilos de trabajar es no abiertamente. Es muy importante y muy simbólico que estuvieran o que asistieran y que inclusive hablara uno de ellos y se hiciera guardia de honor, en la cual yo me integré porque
un día como hoy, hace bastante, póngale en unas 4 décadas atrás, pues posiblemente más, yo vi la luz masónica en mi tierra. Por eso me permitieron hacer guardia de honor con los arreos masónicos. Arreos. Sí. La vestimenta, el mandil, por decir, el collarín. Entonces, y obviamente, la que sabe de masonería sabe Callito eran maestros masón, y especialmente los que fueron por México de alta jerarquía. El que yo conozco de máxima jerarquía aquí en México, amigo de Puerto Rico, amigo personal mío, amigo de Carú, que se llama el doctor Arturo Vázquez Rangel, que en su época fue gran supremo comendador del Supremo Consejo Masónico de la Organización Masónica Mexicana. Pero estos que estuvieron ahí aquí de Michoacán no se quedan atrás, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque Betance era masón. De acuerdo. Entonces, eso es una gran diferencia, porque salieron de la vida masónica y se dieron a conocer públicamente como masones. El masón normalmente guarda mucha discreción, mucha discreción. Una de las cosas que en Puerto Rico en la masonería distingue y que en otros países como norma distingue es la vestimenta del masón. El masón en logia tiene que ir trajeado. Logia es donde se trabaja. Y hay una formalidad en la vestimenta. No puede ir en pants ni puede ir en mezclilla, porque se va a hacer unos trabajos. Entonces fue bien simbólico y es la primera vez que yo sepa de que le hagan esos tipos de honores masónicos al masón Betances. Y este acto que se hizo ahora aquí en el Centro Cultural Universitario está vinculado a Radio TV Taína, donde está el compañero Caruqui. Y digo, Enrique, pero es internacionalmente como la buena bebida, la buena comida y la buena música conocido por Caruqui. Entonces, va a estar también estuvo una representante, la presidenta de la Asociación Cuba Michoacán, que es doctorante en Derecho aquí, tuvo el líder sindical Juan Pérez Melina, del secretario general de la Central Única Trabajadora, exdiputado federal, y otras personalidades. Entonces, la secretaria general del sindicato de profesores. También. Entonces, este programa está vinculado a una grabación que se va a hacer esta tarde al consejero político de la Embajada de Cuba acreditada en México. Muy bien, Ramón. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Y es el corte de las complacencias, Carlos. Tú que eres músico, Ramón también es músico, le gusta a ustedes la música. ¿Qué obra que no sea Ricky Martin ni Jennifer López? Jennifer López tampoco. No, pero si tú eras algo que sea bien popular, bien tradicional. Tampoco me digas que Javier Solís con Mi Viejo San Juan. O sea que ya tú no eres admirador de Jennifer López. Pregunto yo, ¿qué canción quieren que nuestro público de Puerto Rico, de los puertorriqueños en Estados Unidos? Allá el jefe de Caruqui que decida. Bueno, Caruqui que decida. ¿Qué quieres escuchar? Mira, yo creo que algo que es muy representativo, a la cámara, por favor, muy representativo de la parte cultural de Puerto Rico y de la parte combatiente de del género de los grupos que siguen luchando por la independencia de Puerto Rico, es un grupo llamado Haciendo Punto en Otro Son, que lo encabeza el compañero Roy Brown, un cantante de una buena cantidad de años atrás, por ahí sí él ha convivido con nosotros en uno de los programas de Radio TV Taína y nos hacía mención
Al compañero Roy Brown lo conocemos desde los años 70. ¿Qué canción? Y la canción que vamos a ver, aquí al compañero O'Neill le urge la canción. La canción es Verde Luz. Verde Luz. ¿Y traes barrilito para festejar? ¿O ya no se hace el barrilito? ¿Te lo tomaste anoche? Bueno, Ramón no trae barrilito porque dice que ya en Puerto Rico no se produce el barrilito. No. Para nuestros radioescuchas tenemos que decirle que es el único ron seco que se produce en las Antillas porque todos los demás son rones medios dulces. Todos. Bueno, vamos a regresar después de esta breve cultura puertorriqueña que todo el mundo le gusta en el mundo por muchas razones, Ramón Así es. Caruqui. Vamos a regresar con dos temas interesantes: la participación de Cuba, de la maestra Ilesi Fernández de la Sociedad Fraterna de Michoacán y Cuba, la embajada de Cuba hoy en la tarde, y la actualidad del pensamiento de Betances, o solo es historia. Vamos a discutir si es actual el pensamiento de Betances en estos momentos en que América Latina está tratando de ir por otro rumbo. Vamos a discutirlo, pero vamos a escuchar A Roy Brown. Roy Brown Y Verde Luz. y Verde Tema, Luz. Verde Luz. El ingeniero Emanuel está hoy de muy buen humor, estuvo grabando, me dicen ahí todo el evento. Sí. ¿Eh? Se comió casi todos los entremeses. Bueno, el ingeniero Emanuel sí tiene a bien complacer a estos boricuas solidarios y de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, pero tan puertorriqueño como Ramón y Ramón tan mexicano como Caruqui. Caruqui. Bueno, una mezcla perfecta. Verde luz de monte y mar, Verde luz de monte y mar, Isla Virgen de Coral. Isla Virgen de Coral. Si me ausento de tus playas brumarosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormirme en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener. Libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener. Verde luz de monte y mar, a sentir la tibia arena, a dormirme en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener. Libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener. Verde luz de monte y mar, verde luz de monte y mar, Isla Virgen del Coral. Verde luz de monte y mar. Arranca. Extraordinaria obra de este músico, Roy Brown. Roy Brown. Él vive, ¿verdad? Sí. Le mandamos un gran saludo a Roy Brown, que es una delicia su música. Ramón, señor embajador,
hay actualidad del pensamiento de Ramón Emeterio Betances, porque tú has dicho una cosa muy interesante. Todos los marxistas del mundo hablan de la revolución del 48, porque el manifiesto del Partido Comunista salió a fines de enero, principios de febrero, no porque el manifiesto dijera hay que hacer la revolución estalló. Semanas antes había salido el manifiesto del Partido. Pero, ¿y los latinoamericanos que combatieron? Como Betances. Ahí está la muestra de que esa revolución, aunque fue en Europa, tenía repercusiones en América. Dos cosas te voy a decir. La que tú ya has dicho de Betances, que combate en las barricadas por la República contra la monarquía francesa, pero el griego Plotino R. Rodacanati, que combatió en esa revolución, porque no solo fue en Francia, fue en todo el mundo, viene a México y forma las sociedades mutualistas, y es el padre del mutualismo. O sea que la revolución del 48 tuvo secuelas Y repercusiones no solo en Europa, sino en el mundo. Bien. Pero Betances plantea la unidad, no sé, parafraseando a Betances, de las Antillas, como Bolívar de las Américas, como el padre de la patria de México, don Miguel Hidalgo, hablaba de América, no de la Nueva España, hablaba de toda la América. Hay un proyecto de unidad de los americanos sin Estados Unidos, que no los consideramos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué plantea Betances para los antillanos? Bueno, Betances es el único latinoamericano que le fue responsivo a Estados Unidos de América y su doctrina, entre comillas, Monroe. Pues acuérdate que decía inicialmente América para los americanos, Monroe, cuando en unos ayeres ellos hacían eso como una forma de proteger a la recién independizada República de América Latina, pero terminó siendo América para los gringos. Entonces Betances le contesta sí, pero las Antillas para los antillanos, a lo cual yo llamo doctrina Betances, porque las doctrinas de derecho internacional no se dan por fiat jurídico, eso se da por vamos a decir, admisión paulatinamente. Entonces Betances, que era un hombre sabio y que había en su juventud estado, hasta que yo sé, el único caribeño latinoamericano que estuvo en esas barricadas de París en el 48, 1800, hizo como un tipo de corolario de lo que era la Gran Colombia de Bolívar. Entonces él planteó 1872 en la Gran Logia Soberana de Puerto Príncipe en Haití. Él planteó en un discurso lo que se conoce como la proclama de la Confederación Antillana. Inclusive termina diciendo unámonos, amémonos, hagamos una unión tan fuerte que pueda resistir cualquier tentativa imperial. Algo así, ¿no? Y lo dijo en francés, porque él estudió desde los 10, 11 años en Francia y dominaba tanto el castellano como el francés. Entonces, ¿qué buscaba la Confederación Antillana? Pues en 1872 ya se había dado el grito de Lares en Puerto Rico, 1868, la insurrección armada. 17 días después se da el grito de Yara en Cuba, y estaba Cuba en guerra. Fíjate que Cuba los primeros 10 años se llamaba la guerra de los 10 años, del 68 a 1878. Y por otro lado, él había trabajado y cabildeado años antes para evitar que dos dictadores, uno de la República Dominicana y otro de Haití, vendieran como si fuera su propiedad privada a esas dos repúblicas, el gobierno norteamericano, gringo.
que por cierto en ese momento el presidente fue uno de los que tuvo que ver con la guerra de invasión a México. Ok, entonces él ve la debilidad como la división de las islas y no impedía los intentos imperiales, no únicamente de Europa, sino también del imperio emergente que se llamaba Estados Unidos de América. Entonces él viene y plantea eso, que es después adoptado por Martí, José Martí el cubano, también lo adoptó el general Gregorio Luperón de la República Dominicana, y otros haitianos que ahorita no recuerdo sus nombres, muy prestigiosos intelectualmente. Ahora, si se hubiera logrado la Confederación Antillana, pues la idea era que las 4 repúblicas, incluyendo a Jamaica, fíjate, de habla inglesa, porque Betán se visualizó eso, o las 5, tuvieran un solo mercado común, una moneda común y unas fuerzas armadas comunes, pero en forma de confederación, que es muy diferente a federación. Termino. En la actualidad, ¿qué acontece? Por esa misma división, porque no logramos la confederación, estamos viendo cómo Haití es un país en los hechos ocupado militarmente por Estados Unidos. Ahí hay una fantasía de las Naciones Unidas, pero quien domina allí es los gringos. Estamos viendo a una Cuba acosada continuamente por Estados Unidos. Estamos viendo a un Puerto Rico que va para 124 años de coloniaje. Y estamos viendo una República Dominicana que tiene ahí pues un tipo de política media acomodaticia, por llamarla de alguna forma. O sea, seguimos divididos. Esa es la situación. Más de 100 años después, pues estamos pagando todavía las consecuencias de estar divididos. ¿Qué sigue, Ramón? Señor embajador, ¿qué va a hacer el Estado Nacional del Borinquen para su reconocimiento? Bueno, en este año se van a cumplir 10 años de la fundación del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Hace 10 años atrás, más o menos, casi por cumplirse, un grupo de patriotas puertorriqueños decidieron ejercer 2 derechos inalienables, o sea que no son renunciables: el derecho a ser libre y el de la autodeterminación. Entonces ellos ejercieron esos 2 derechos y proclamaron en un congreso el Estado Nacional Soberano de Borinquen, y después crearon un gobierno provisional. Ese gobierno provisional, por ejemplo, me nombra a mí aquí para que yo lo represente, nada nuevo, porque por ejemplo Betán se fue el embajador plenipotenciario del gobierno de Cuba en armas en París, con jurisdicción en toda Europa. Y ese mismo papel lo desempeñó el otro puertorriqueño, Eugenio María de Hostos Bonilla, desde Chile para todo el cono sur de América Latina. Entonces, ¿qué sigue? Pues hay una petición que se le hizo al secretario general de la ONU, en donde se le pide que le dé admisión a la solicitud del Estado Nacional de Borinquen para que ingrese como un Estado más nacional a la Asamblea General de la ONU. Esos son detalles. Y eso se le hizo por carta certificada y con acuse de recibo. Y el actual secretario general, el portugués Antonio Guterres, tuvo que dar constancia de haberlo recibido porque fue con acuse de recibo. Pero él está obligado, o sea, de acuerdo a los propios estatutos de la ONU, a esa solicitud darle cabida y pasarla al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está obligado a su vez a emitir una resolución después de que haya un estudio, que puede ser positivo o negativo, pero no pueden tomar la decisión si admiten o no al Estado. Tienen que mandarlo a la Asamblea General, que es el órgano soberano
de las Naciones Unidas, que a la misma vez es el organismo de mayor presencia internacional. Pero Guterres no ha hecho nada. Entonces nosotros, desde México, la coordinadora mexicana de apoyo al Estado Nacional de Borinquen, la michoacana también, compañeros de Costa Rica, de la diáspora, desde Venezuela, mandaron más o menos unas 5.000 firmas de apoyo a la solicitud del Estado Nacional de Borinquen. Y simultáneamente le mandaron como 500 firmas de apoyo solicitándole al embajador de México en la ONU que respalde esa solicitud. Pero no hace nada el señor Guterres y en el proceso que estamos es demandarlo. Nosotros estamos considerando seriamente demandar al señor Guterres en un tribunal de Estados Unidos de Nueva York. Se llama Mandamus, que es un procedimiento especial del derecho común, en donde tú le pides a un tribunal que le ordene a un funcionario público que cumpla con sus deberes ministeriales. ¿Sí me estoy explicando? Okay. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos visto cómo este señor Guterres, a capa caída, a capa abierta o abiertamente, ha atacado a Rusia por la cuestión del problema de Ucrania y lo saca a relucir como un violador del derecho internacional y por el estilo. Pero se le olvida el caso colonial de Puerto Rico, y donde él ha recibido más de 5.000 firmas. Entonces tenemos contemplado solicitarle al gobierno de Rusia, al señor Vladimir Putin, que haga una de estas dos cosas. O que reconozca como tal el Estado Nacional de Borinquen, y con eso nada más lo hicimos, o que empuje la solicitud que está ya en la ONU, en la oficina del señor Guterres, porque Rusia es parte de los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Eso es lo que tenemos en mente. Muy bien, bueno, pues, desearles mucho éxito y gran repercusión de este reconocimiento tan necesario. Y en efecto, ahora que estamos viendo las noticias de Ucrania y de la guerra, Estados Unidos todo el tiempo está atacando a Rusia, pero tiene a Puerto Rico. Exacto. Y tiene a Haití. Exacto. Y tiene a toda América Latina. No podemos contar cuántas invasiones ha hecho. Digamos, los mexicanos nada más se llevaron la mitad de nuestro territorio. Un poquito más. Se llevaron el 55%. Un poquito más de la mitad de nuestro territorio, que hoy son California, Arizona, Nuevo México, y donde hay millones de mexicanos trabajando. En su territorio nacional. En nuestro territorio que fue usurpado. Bien, vamos a cerrar. Se nos acabó el tiempo, señor embajador. Pero no vamos a hablar media hora más, ni una hora. Estas puertas de esta cabina del programa Concisa están abiertas para ustedes cuando nos visiten. Gracias. Ahí está la puerta, si no les abrimos, la tocan o la tiran y pasan ustedes, porque esta cabina es para que se expresen estas voces. Vamos a cerrar con Karuki. Sí, lo sé. Cuéntanos este programa, este proyecto de la radio, televisión taína. Primero, para nuestro radio escuchas, ¿quiénes fueron los taínos? Bueno, los taínos son los primeros pobladores que se encontraban en toda la zona del Caribe. Obviamente fueron en algunas de estas islas que fueron conquistadas, fueron exterminando a la población originaria de estas zonas, trayendo los esclavos de la zona de África. Y de ahí nosotros retomamos el nombre de taíno porque son la comunidad indígena que pobló toda esta zona, Puerto Rico, Haití, la zona de Cuba, hacia el sur en Venezuela. Y que tenía contacto con los mayas. Así es. De Yucatán. De ahí sale Radio TV Taína. Pero en realidad
el nombre tiene que ver un poco con el trabajo que realizamos como estación transmisora de información de Puerto Rico. El nombre es Radio TV Taína, Imagen de Borinquen, en México y en América. Y esto porque abarcamos toda la América y el trabajo que realizan algunas organizaciones en el Caribe, como es el caso de Puerto Rico, es el caso de Haití, el caso de Centroamérica con los compañeros de Costa Rica, la gente de Venezuela, Colombia. Y bueno, esa ha sido, digamos que nuestra área de trabajo que estamos llevando a cabo. ¿Qué es Radio TV Taína? Radio TV Taína es un espacio donde nos hemos dado a la tarea de informar de la situación que se vive, no solamente en Puerto Rico. La iniciativa surge a raíz de los compañeros del Comité de Apoyo a Puerto Rico y de algunas otras iniciativas individuales, como es el caso de mi trabajo como músico y como parte de la producción de Radio TV Taína. De hecho, el programa que nosotros presentamos es el próximo martes 12 y tiene que ver, toda la programación de nuestros 2 próximos programas tiene que ver con la cuestión de Betances. Él se va a hablar sobre su obra, sobre el trabajo que se realizó, la proclama que ya mencionaba el doctor O'Neill, de la proclama en Haití, se va a leer, obviamente va a ser en francés, pero hay una traducción. Pero la gente que se acerque a Radio TV Taína, que estamos transmitiendo lo transmitimos por YouTube, Twitter y Facebook. Entonces ahí pueden encontrar el programa. Los martes estamos en vivo, estamos transmitiendo, haciendo nuestros estrenos de los programas, donde vamos a recuperar incluso parte de lo que se realizó hoy aquí en Michoacán. Se va a presentar en este programa 21, es el programa 21 que tenemos. Programamos nosotros cada 15 días y lo hacemos los martes a las 7 de la noche. Así que los invitamos a que se presenten a nuestro programa solamente poniendo Radio TV Taína y entrarán ya sea a YouTube o a Facebook y ahí estamos nosotros. Bien, pues para despedir esta agradable visita, el señor embajador del Borinquen y Radio Televisión Taína, vamos a saludar. Recuérdeme en qué países hay bustos o monumentos al padre de la patria de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances. Para saludarlo, Ramón. Hay 3 países. Ya hablamos que aquí en México hay uno. Aquí en el Centro Cultural Universitario de la Nicolaita. El otro está en La Habana, Cuba. Y el tercero está en el Colegio de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que es el recinto matriz, por decir. No tienen idea de lo difícil que ha sido para nosotros obtener ese busto allí. En Puerto Rico hay una derecha fascistoide que han intentado destruirlo. Pero ya ha pasado varios lustros y está allí el busto de Betances. Son los 3 lugares en el mundo. Bien, debería haber uno en París. En París hay una, donde él vivió, hay una placa de reconocimiento de Betances. Debería de haber uno en Haití. Debería de haber uno en la República Dominicana, por lo menos. Pero, y no deberían de ser bustos, deberían de ser estatuas. Porque Betances tuvo que ver mucho, pero mucho, con preservar la independencia de Haití y de República Dominicana, y mucho buscando la independencia de Cuba. Llegó a los extremos, siendo doctor cirujano, ya viejo, víspera de morir, de coger su instrumental quirúrgico y venderlo. El producto se lo dio a la guerra de independencia de Cuba. Entonces se quitó la comida de la boca, por decir. Entonces, pero hay un busto
de Betance. Eso es lo importante. Nos vamos a despedir esta edición de su programa Conciencia, saludando a La Habana, Cuba, donde está uno de los bustos del padre de la patria de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances. Alacán. Alacán. Alacán, conocido por el antillano. Mejor conocido como el antillano, y a Puerto Rico, por supuesto, a ese hermoso centro de piedra, ¿cómo se dice? Piedras Negras, donde está el centro de la universidad. Río Piedra. Río Piedras, que bueno, yo anduve por ahí, y en Vieques también. ¿Viste en Vieques? Cerca de Vieques. Bien, pues saludamos a los puertorriqueños de Estados Unidos, de Puerto Rico, por supuesto, y bueno, adelante, esperamos este gran programa que va a estar muy bueno el próximo martes, ¿a partir de qué hora? Las 7 de la noche. A 7 partir de la noche, hora de México, y en el Caribe a las 8 de la noche. a las 8. Y recordando una canción, composición de Andrés Jiménez Jíbaro. Hay una estrofa que dice: yo quiero que mi bandera sea libre y soberana. ¿Por qué? Porque la estrella de Puerto Rico no cabe en la americana. Por eso. Muy bien, vamos a despedirnos con música puertorriqueña y hasta la próxima.